Si a mí me hubieran puesto a diseñar el Museo Internacional del Barroco, yo hubiera hecho un diseño historicista como este que hice hace 2 años, y ahorita te voy a explicar por qué. Pero primero te voy a enseñar esta obra maestra de la arquitectura contemporánea de Puebla, de dónde surge el concepto de diseño y el porqué de esas formas tan particulares. Pero también es bien interesante saber cómo le hicieron para resolver todo esto de manera estructural, porque los muros curvos que tú ves se comportan como si fueran un sándwich, y todas las losas están llenas de pelotas en su interior. Y por supuesto también veremos todas las maravillas que contiene en su interior. Así que sin más que agregar, empecemos. Su nombre oficial es Museo Internacional del Barroco. Es una obra del arquitecto japonés Toyo Ito, quien recibió el premio Pritzker en 2013. De acuerdo con lo que leí en la página Designaholic, esta obra es una reinterpretación contemporánea del barroco, en la que se integra la fluidez en sus formas y la luz natural en sus espacios. Este museo contiene todo lo relacionado con el barroco, su influencia en el arte, en la arquitectura, en la literatura, en el teatro e incluso en la vida cotidiana, pues el barroco fue algo que influyó en todos los aspectos de la vida de las personas. Y justamente Puebla es reconocida por haber sido una de las ciudades más importantes de la Nueva España durante el virreinato, que más allá de la relevancia que tuvo en el periodo temporal que abarcó, Puebla es una ciudad barroca por excelencia. Por eso no solo es un museo del barroco, es el Museo Internacional del Barroco. Algunos puntos arquitectónicos destacables de este museo son los siguientes. Al ingresar nos recibe una plazoleta seguida por un gran espejo de agua que rodea el museo hasta donde se desplantan los muros que analizaremos más adelante. El museo se extiende de manera horizontal en un edificio de 2 niveles. En el primero se encuentran los accesos, zonas de exposición permanente, auditorio y un gran patio en el que se encuentra la gran fuente de remolino, que citando a un artículo de ArcDaily, es una metáfora que expresa el lugar de la génesis del museo, entre otros espacios. En la planta alta podemos encontrar espacios de difusión, educación e investigación sobre temas relacionados con el barroco. Asimismo, podemos encontrar una serie de terrazas con vegetación, desde las cuales podemos contemplar el cielo y tener otra perspectiva de algunos espacios exteriores. Y ya contextualizados, entramos de lleno a lo que viene hasta aquí y algo de lo que más me gusta, la parte técnica. Pero que ya vi porque siempre me dicen ingeniero en los comentarios. Vamos a mi oficina en Guadalajara. La cimentación de los muros se hizo a manera de zapata corrida, cuya profundidad va en función de las necesidades del terreno sobre el que se desplanta, y sobre esta se yerguen los muros. Estos muros curvos y alabeados de hasta 21 metros de altura y con inclinaciones que alcanzan los 17 grados en la vertical se lograron gracias a un sistema en el que se combinan el colado de concreto in situ con elementos prefabricados. Para entenderlo más fácilmente, todo esto funciona como si fuera un sándwich. Así mira, aquí es donde empieza la analogía. Los muros, como un sándwich, se componen por 2 elementos, el pan y el relleno. Y te lo voy a explicar de 2 formas, con una vista en corte y con una vista en la cocina. Los panes, que son las caras exteriores del muro y que en este caso dibujé en color azul, son paneles de concreto blanco prefabricados. Acuérdate que los elementos prefabricados son componentes que se realizan en una fábrica y posteriormente se trasladan al sitio de la obra para su colocación. En este caso, el museo tuvo que ser modelado tridimensionalmente para poder determinar la modulación y así obtener la geometría de las piezas, incluyendo la ubicación de vanos y pasos para instalaciones. Porque una vez fabricado el panel no se debe de modificar. De que, ay, no le puse el vano para la ventana, pásame el cincel. Los 55 muros del museo requirieron en total 701 paneles prefabricados, así como lo estás viendo en la imagen. Y el relleno del sándwich o del muro, que es esto que dibujé en color verde, es de concreto armado colado in situ, es decir, concreto reforzado con varilla de acero. Y así visto en la cocina, los paneles de concreto prefabricados son mis panes, y el concreto o relleno es la crema de cacahuate. Así tal cual, mejor analogía no hay, no existe. De hecho, estar grabando ahí en la cocina me recordó cuando hacía videos de comida vegana. ¿Se acuerdan? Cómo pasa el tiempo y cómo cambian las cosas, ¿verdad? Bueno, volvamos a la arquitectura. Lo que te dije al principio de que la losa estaba llena al interior de pelotas no era broma, ¿eh? Este sistema se llama Bubble Deck y está basado en una tecnología danesa que consiste en una losa aligerada con esferas de tereftalato de polietileno, o PET, que básicamente es plástico. Vista en sección, este tipo de losa llamada Bubble Deck se compone por un panel de concreto precolado, un armado de acero, las esferas de plástico y el resto del espacio se rellena con concreto. Las dimensiones, como por ejemplo de los peraltes, ya dependen de cada fabricante. Al usar este tipo de losas, y me voy a mover para que puedas apreciar un poco mejor el dibujo. Al usar este tipo de losas se puede llegar a prescindir del uso de vigas. Se reducen el peso de la losa y la cantidad de concreto. Se puede lograr cierto aislamiento térmico y acústico, así como las esferas suelen ser de un material reciclado. Y bueno, no es comercial, pero si algún fabricante quiere patrocinarme, adelante. Y finalmente así es como se ve una sección más detallada de la totalidad del sistema estructural que te expliqué anteriormente, en el que podemos observar la cimentación, los muros y las losas de una manera más detallada, de acuerdo con una imagen que saqué de ArcDaily. Ahora sí te voy a explicar por qué al principio dije que yo hubiera hecho un diseño historicista. Para quienes no sepan nada de arquitectura, el historicismo consiste en recuperar y revivir estilos arquitectónicos del pasado, como por ejemplo el clásico, el gótico o el barroco.
Y cuando haces esto, al estilo arquitectónico se le tiene que añadir el prefijo neo para saber que estamos hablando de historicismo, es decir, neoclásico, neogótico, neobarroco, etc. Bueno, este de aquí es un diseño en estilo neoclásico que hice en abril del 2022 para un espacio de exposición al interior de un centro universitario, y lo voy a poner de ejemplo para contarte una bonita historia. Recuerdo que a finales de 2021 me compré un libro, gracias al cual descubrí una gran parte de la arquitectura antigua que tenemos aquí en Guadalajara. Más allá de los lugares, digamos, que son más conocidos, como por ejemplo la Catedral, el Teatro de Gollado, el Hospicio Cabañas o el Palacio de Gobierno, que sí son cosas muy importantes, pero este libro va justamente un poco más allá y nos habla de esos lugares que no son tan turísticos o tan conocidos, por decirlo de alguna forma. Y es ahí, desde mi punto de vista, donde se encuentra una gran parte, o por lo menos una parte importante de la historia de la arquitectura de la ciudad. Empecé a ver todas las edificaciones neoclásicas, eclécticas, neogóticas, neomudéjares, la arquitectura regionalista y bien muchas otras con las que quedé impresionado. Dije, ¿cómo es posible que tengo toda mi vida viviendo en Guadalajara y apenas me estoy enterando de que tenemos esto? Quedé tan impresionado con la arquitectura antigua que empecé a implementarla en los proyectos arquitectónicos que hacemos en la universidad. Esto durante enero y mayo del 2022. Yo me acuerdo que veía que mis compañeros hacían diseños más contemporáneos, o bueno, digamos más apegados a lo que se esperaría de acuerdo a la época en la que nos encontramos. Y si bien por un lado yo me sentía muy feliz con mis diseños historicistas, por otro lado sí me sentía como raro, porque imagínate, el día de la entrega entre todos los contemporáneos yo era el único que llegaba con casas y edificios neoclásicos. En una de las muchas crisis existenciales que he tenido como estudiante de arquitectura me empecé a preguntar si lo que estaba haciendo estaba mal, porque te juro que era el único que hacía esto. Y tuvieron que pasar más de 2 años para poder responderme a esa pregunta, y la respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque eventualmente, bueno, y hablando más allá de la arquitectura, me di cuenta que las personas que somos, el cómo pensamos, nuestras creencias, el cómo actuamos y demás, está influenciado por nuestro entorno, por las cosas y personas que nos rodean, y también por las experiencias que nos pasan, tanto buenas como malas. Y ahora sí, extrapolando todo esto a la arquitectura, en ese entonces yo estaba muy metido estudiando y descubriendo la historia de la arquitectura de Guadalajara, y eso se terminó viendo reflejado en mis diseños. Luis Barragán se inspiró en los jardines encantados de Ferdinand Bach cuando empezó lo que hoy conocemos como arquitectura regionalista tapatía, específicamente cuando diseñó la Casa Cristo y la Casa González Luna, actual Casa Iteso Clavijero. Frank Lloyd Wright, el de la Casa de la Cascada, se inspiró en ciudades mayas como Uxmal y Chichén Itzá al diseñar la Casa Hollyhock y la Casa Ennis. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaban viviendo, lo que estaban estudiando, descubriendo, analizando, vamos, lo que les gustaba en ese momento. Y repito, no está mal. Antes de que empiece la funa, no es que me esté comparando con estos arquitectos, solamente son ejemplos del mensaje que quiero transmitir, que desde mi punto de vista, lo que uno diseña sí o sí está influenciado por nuestro entorno, experiencias, vivencias, etc. Y es bien bonito guardar este tipo de cosas, porque te hacen recordar momentos de tu vida e historias como la que te conté. Y bueno, si llegaste hasta este punto te agradezco mucho por tu tiempo y por escuchar a este estudiante de arquitectura que comparte las cosas que le gustan. Ya por último te invito a ver el otro video que grabé en Puebla, el cual fue sobre la catedral, y próximamente estaré subiendo otro de la Torre Elea, el edificio este que parece crujito. Y ya sin más que agregar te invito a que me sigas en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube para más arquitectura.